El 1 de agosto de 1953, Pompeyo Davalillo entraba en las grandes ligas al formar filas con los senadores de Washington. Se uniformó de Grande Liga después de Alejandro Patón Carrasquel, Chucho Ramos y el chico Alfonso Carrasquel. Lamentablemente sufrió un gran accidente en Cabima, en su tierra natal. Él estaba el primer año de las Grandes Ligas, vino de vacaciones a Venezuela y fue a jugar allí. Y jugando, pues se tiró a un slide hacia la segunda base y se dañó el pie derecho. De manera que el tobillo y la rótula estuvo mal. Y lamentablemente, pues con esas antecedentes, los senadores no le renovaron el contrato. Los Leones, después que él tiene el accidente, en Estados Unidos perdió su carrera de Grandes Ligas. Pero aquí en Venezuela no. Los Leones lo siguieron contratando y él estuvo 12 años jugando con los Leones del Caracas. Y después, claro, ya los Dolores no lo dejaron y entró a trabajar como manager. Comenzó como coach con el Caracas en tercera base y después fue manager. Y ahí es donde comienza con don Regino Otero, que duró casi 8 o 9 años con el Caracas, dirigiendo el Caracas. Pompeyo le dijo, no, yo no voy a firmar con el Caracas, porque el Caracas tiene al Caribe Sanabria en tercera, además tienen un gringo que acaban de contratar, Billy DeMar, y tiene a Carrasquelito que juega en el Cior y juega en tercera también y juega en segunda. No, ese infield yo no voy a jugar ahí. Bueno, total es que el Negro Prieto hábilmente da la vuelta y se habla con el Llanecito, que era el dueño del equipo de Venezuela, otro de los equipos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, y le dice, fírmalo tú y después me lo vende antes de comenzar la temporada. Y efectivamente fue Llanecito el que firmó, bajo esa treta, firmó a Pompeyo, y antes de comenzar, en plenos entrenamientos, antes de comenzar la temporada 1952-53, que fue la temporada de estreno de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en el Estadio Universitario, Pompeyo fue vendido por 5.000 bolívares a los Leones del Caracas. En Venezuela destacó como estratega, capturando 3 títulos, 2 con las Águilas del Zulia en 1991-92 y 1992-93, y 1 con los Leones del Caracas en 1994-1995. Yo diría que fue un gran estratega, porque él es famoso como pelotero, y sin duda alguna que tiene méritos para ser famoso, porque fue uno de los grandes peloteros, muchacho muy humilde, del barrio más humilde de Cabimas, hijo de un obrero petrolero que lamentablemente murió arrollado por un vehículo y él tuvo que ponerse a trabajar muy pequeño, igual que su hermano mayor. Él sinceramente jugaba shortstop, pero en aquella época estaba Alfonso Carrasquel y entonces lo pasaban para tercera y para segunda. Y jugó entonces tercera, segunda y muchas veces pues se necesitaba un catcher, era muy pequeño, pero él, como a él le gustaba jugar la pelota, él se ponía a echar en el juego profesional. Mucha gente no lo sabe, pero sí, jugaba al espíritu, jugaba cualquier posición, con tal de que él jugara la pelota, él siempre estaba metido con el uniforme puesto, pero dándose 100% con la divisa. Así fue que comenzó con un periodo de Davalillo. Si bien jugó una sola temporada en el Big Show, dejó una marca indeleble al convertirse en el primer venezolano en robarse el home ante los Indios de Cleveland y el lanzador Bill Wright. Pompeyo destacó, jugó escasamente 19 partidos con los Senadores de Washington en 1954. Él llegó a los Senadores de Washington, fue el 4º venezolano que llegó a las Grandes Ligas con los Senadores de Washington. Debutó el 1 de agosto del año 1953. Y en el día que debutó contra el estelar Bill Wright, se robó el home. Era un tercera base muy sólido en su defensa, era buen bate, pero más que eso jugaba una pelota caribe, eso que nosotros llamamos esa viveza criolla llevada al béisbol. Bueno, esa viveza la tenía Pompeyo, viveza que después se le va a desarrollar de tal magnitud que es uno de los mejores managers que uno puede conocer en la historia del béisbol venezolano. El año 1995 fue crucial para Pompeyo, pues se reivindicó tras perder los primeros 2 partidos ante su antiguo equipo Águilas del Zulia y ganar 4 en sucesión para darle el campeonato a los melenudos capitalinos. Tras el triunfo final, bañado en lágrimas, fue cargado por los peloteros de los Leones como héroe indiscutible de esa gesta. Fue manager del Salamanca en México, fue manager del Sugar Kings en Cuba. Y aquí en Venezuela fue manager de los Leones y los llevó a campeones nacionales
lo llevó a la Serie del Caribe en el año 95. Y las Águilas del Zulia, también fue manager de las Águilas del Zulia varios años y los hizo campeones en el año 92 y en el año 93. Comenzó con el Caracas, por supuesto con el Caracas tuvo largos años, fue incluso manager del Caracas, llevó al Caracas a un campeonato, a su primer título que conquistó Pompeyo aquí en el año 95, lo consiguió con el Caracas. Estuvo con las Águilas del Zulia, dirigió a Cabima, dirigió a los Tiburones de La Guaira. Es decir, Pompeyo realmente fue una gran figura de nuestro béisbol profesional, no solo como pelotero, sino como técnico y entrenador, y además como scout, cazador de talento. Fueron muchos los peloteros que Pompeyo le puso el ojo y que lo firmaron, ¿no? Bueno, después que se retiró, fíjate que hizo mejor trabajo, yo creo que para mí hizo mejor trabajo como manager. Con las Águilas del Zulia tuvo varios títulos, ayudó ¿cómo te diremos? A hacer peloteros nuevos con La Guaira. Estuvo también con Maracay, también como gerente general, que no le gustaba ¿cómo diremos? Ese mando de gerente, porque es lo que le gusta estar uniformado en un terreno. También estuvo con el Caracas muchos años y él ayudó a hacer muchos peloteros aquí en Venezuela. El número 1 que utilizó Pompeyo Davalillo en su camisa cuando dirigió a las Águilas del Zulia era asesor de deporte de la Universidad Central de Venezuela y en el momento de su muerte la Universidad Central le rindió honores en el estadio universitario junto con los criollitos y bueno, fue un momento muy emocionante, ¿no? Y en ese acto le retiraron el número 1 en honor a él. O sea, y en la Universidad Central ese número 1 es el señor Pompeyo Davalillo. Lo que él era como persona, como entrenador, como manager, como padre, lo que él era, el número 1. Logró otro título con los Leones del Caracas en la temporada 1994-95. Además, fue coach y manager de los Tiburones de La Guaira y los Caribes de Oriente, y fue uno de los fundadores de la organización Criollitos de Venezuela. Él en el poco tiempo que tuvo en las Grandes Ligas dejó un récord de un promedio cercano a los 300, llegó a 279, que es muy bueno para el primer año allá. De manera que él fue un buen estafador, fue un buen tercera base, jugó el shortstop, era un excelente pelotero. Pompeyo siempre estuvo trabajando con la pelota menor, independientemente que fuera jugador en las Grandes Ligas o fuera jugador profesional aquí en Venezuela. Él nunca abandonó la pelota menor, siempre estaba pendiente de contribuir, dirigir, entrenar a los muchachos. Y fue así como se le ocurrió fundar en Santa Teresa del Tuy, si mal no recuerdo, fundó una escuelita que de ahí, por cierto, han firmado unos cuantos peloteros para el profesional. El trabajo duro lo hace todo fácil. Eso es el legado que Pompeyo le dejó al béisbol venezolano, la disciplina, el trabajo duro y la responsabilidad. Y a nosotros como familia igualmente. Esos fue los valores más importantes que nos dejó él. Hermano del también beisbolista Víctor Davalillo, uno de nuestros mejores jugadores de Grandes Ligas, aunque no muy sociable y sí muy huraño. Pompeyo fue todo lo contrario, un hombre sencillo, humilde y conversador. De niños jugaba en un pequeño terreno que más tarde se llamaría el Estadio Las Salinas, posteriormente el Estadio Municipal de Cabimas. Para la familia Davalillo, que no te vayas a pensar que somos uno, nosotros somos como 5.000 Davalillos y todos siguen el béisbol. Todos siguen el béisbol porque esa es una de las materias que Pompeyo crió para nosotros la familia Davalillo y después la seguí yo. Y después vinieron vinieron Francisco, que está en paz descanse, Manuel, que en paz descanse, Nicolás, que en paz, todos los Davalillos, estábamos metidos siempre en un campo de pelota, haciendo deporte. Cuando hablamos de Pompeyo Davalillo, le quiero decir que nos dejó un gran legado. Y lo más importante éramos que fuéramos hombres y mujeres humildes, sencillos, que atendiéramos a la gente que de alguna forma u otra se nos acercaba
bien fuera para ayudarnos o para que nosotros le tendiéramos la mano en un momento determinado. Bueno, como padre extraordinario, yo pienso de que la lección que dio de valentía, de honestidad, de trabajo. Él siempre decía, solamente el trabajo te llevará al éxito en la vida. Llegaba a la casa después de un juego y entonces teníamos que oírle todo lo que decía, y este hizo esto mal, esto otro, eso. Intensa. Siempre vivió, su pasión eran sus hijos, su mujer y el béisbol. Pero primero el béisbol que nosotros. No es fácil darle un calificativo a mi papá. Mi papá era un padre, mi papá era un hermano, mi papá era un amigo. Allí, junto a su hermano menor Vitico, adquirió y desarrolló sus conocimientos de pelota, sobre todo pichando y cogiendo pelotas en la tercera base. Él mismo cuenta, era muy grande el boom por la llegada de las transnacionales petroleras y los museos americanos comenzaron a inculcar este deporte, además del impacto de las llamadas ligas negras en la costa oriental petrolera. Su papá, que vio aquello, como lo vio toda Venezuela, como lo vio el mundo entero, pensó, él era un obrero ahí en Churuguara, y pensó conseguir trabajo y consiguió trabajo con las petroleras. Entonces él se vino y estuvo trabajando con una compañía que se llamaba Venezuelan Oil Concession, ¿verdad? Y allí pues hicieron norteamericanos, pues el béisbol, hicieron un campo de béisbol ahí llamado La Concordia, y en ese campo de béisbol todos los hijos de los trabajadores iban, tanto los obreros como los ingenieros, y todos iban a jugar allí. Y ahí empezó Pompeyo Davalillo a jugar béisbol. El béisbol lo llevamos sembrado en el alma. Mi papá decía, tenía una frase que siempre, todos los días del mundo la decía, que su vida era el béisbol, que él piensa que en su vida antes fue también pelotero y que si volvería a nacer fuera pelotero también, que amaba el béisbol. En 1952 llegó a Caracas, a la Academia Militar. Allí, luego de un incidente con un superior, se convierte en el líder de los Juegos Militares y al salir de baja es captado por los cazatalentos, partiendo a Estados Unidos, donde comienza a tejer su gran historia con los senadores de Washington. Pompeyo pensaba ser un grande del béisbol. Y en Maracaibo, en Cabima, no podía. Entonces se vino para Caracas con las Fuerzas Armadas, trabajó como pelotero, infielder del equipo Fuerzas Armadas, y se destacó inmensamente. Él comienza a jugar pelota con el equipo de la Fuerza Armada y una oportunidad lo llaman para que represente a Venezuela. Y desde entonces, te voy hablando de 1950, 49-50, comienza él a formar parte de la selección nacional de manera muy asidua, ¿no? En el año 49, en el 50, 51, y fue a muchísimos eventos internacionales. Además de forjador de campeones, fue el descubridor de grandes peloteros como Antonio Armas, David Concepción, Gustavo Polidor, Jesús Marcano Trillo, entre otras glorias de nuestra pelota. De manera que más que todo él se destacó como manager, como técnico, como formador por ejemplo, hombres como Osvaldo Guillén, como Antonio Armas. Esos son hechuras, Baudilio Díaz, esos son hechuras del talento como profesor. Vitico Davalillo, que es una gloria del béisbol también ha sido, esa es una hechura de su hermano, ¿verdad? Era un niñito y lo formó, ¿verdad? Y hoy en día pues uno de los grandes peloteros, inclusive el estadio de Cabimas lleva el nombre de Vitico Davalillo. En fecha reciente, se le reconoció además su labor como formador de nuevas generaciones de deportistas. Fue además uno de los fundadores
de la institución Criollitos de Venezuela. De manera que yo creo que él fue un gran estratega, que fue una inspiración de los jóvenes, y al final de su vida creó una escuela de béisbol, la Escuela de Los Ángeles del Tuy, en el año 91, y allá han salido glorias, ¿verdad?, de esas humildes barriadas del Tuy. Han ido para Estados Unidos a jugar en las grandes ligas. La escuela de nosotros fue fundada el 27 de abril de 1996 y nosotros operamos gracias a la ayuda de todos los representantes. Aquí nosotros no tenemos ayuda gubernamental, nosotros tenemos una organización bien preparada. Creo que si no estoy cerca, debo ser entre las 3 escuelas de béisbol más grandes de toda Venezuela. Nosotros tenemos 536 niños y estamos a cargo de 32 equipos, tenemos 12 entrenadores y el último gran logro de nosotros fue el Nacional Presemilla, que habían los mejores equipos de toda Venezuela y los 2 mejores bateadores fueron salidos de esta escuela. Disciplina, trabajo, dedicación y que a uno le guste esto, pues no es porque, no, yo voy hasta aquí, no, que a uno le guste esto. Esto ha sido una de las escuelas más famosas en los Valles del Tuy, ya que han salido bastante grandes ligas, salió Wilfredo Tovar, salió mi hermano Marcos, yo jugué en esta escuela, mi hermano Juan Davalillo trabajó para los Leones del Caracas y ahorita tenemos más de 450 niños inscritos en la escuela y yo creo que es la escuela más famosa que hay en los Valles del Tuy. Este memorable pelotero fue un ícono de la estrategia en el béisbol venezolano por sus jugadas suicidas y muchas inesperadas que le dieron grandes victorias, así como uno de los grandes ídolos de los Leones de Caracas. Pompeyo llega en 1952 y rápidamente cautiva a la afición por esa forma pintoresca y agresiva y caribeña que tenía de jugar la pelota y de jugarlo bien, y se convierte en un ídolo junto con el Patón Carrasquel. El Chico Carrasquel. Después vendrán otros ídolos más criollos, como el caso Vitico de Tovar, después vendrán una lluvia como, Baudilio, Armas, Trillo, y pare usted de contar la cantidad de peloteros criollos que ha sido una tradición dentro del Caracas. Pompeyo forma parte de esa tradición y tiene un sentimiento muy hincado dentro de la historia del Leones del Caracas. Que el que no era del Caracas no entraba aquí, no decía, no entraba aquí. A todas aquellas personas que de una forma u otra fueron fanáticos del béisbol, que conocieron de la vida deportiva de nuestro padre, que Pompeyo Davalillo fue un excelente hombre, un excelente padre. Mi papi lo entrevistaron, era manager del Zulia, y le hacen una entrevista, no recuerdo qué canal era, y mi papá en medio de la entrevista le preguntan, Pompeyo, ¿cuál sería tu último deseo? Y tenía el uniforme del Zulia, y mi hijo, como que si él no estaba diciendo gran cosa, dijo, morirme con el uniforme de los Leones del Caracas. Yo le dije, mire papi, yo soy Ruperto Machado y lo voto. Yo inmediatamente lo voto. Ese es el equipo, ese era el equipo. Mi papá era 100% Leones del Caracas. Pompeyo fue un caraquista fundamental, pero querido por todos. O sea, los magallaneros también lo quieren mucho, los zulianos, en fin, él en todas partes era querido. Pero él era un caraquista. Y tan lo era que en el momento en que sintió que la muerte le llegaba, le ordenó a sus hijos que lo enterraran con el uniforme de los Leones del Caracas. Y así se hizo. Pompeyo Davalillo muere tras haber dejado un gran legado y el cariño de sus compatriotas. En una crónica periodística en ese momento se leía, de seguro ya le robó el home de las puertas del cielo a San Pedro.